Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Lía Sandillo y estoy acá para explicarle lo que son los adjetivos y su función al modificar lo que son los sustantivos, así como la forma en la que concuerdan con el género y el número. En primer lugar, tenemos que hacer un repaso de diferentes conceptos, como lo que son los sustantivos, ¿verdad? Palabras con las que nombramos a las personas, animales, plantas, objetos, sentimientos o incluso ideas. Algunos ejemplos pueden ser el armario, la flor, la mamá, la profesora, Juan. Tenemos los verbos, que son lo que indican la acción, el estado o el proceso que realiza el sujeto en la oración, como puede ser correr, escribir, cantar. Después tenemos lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, que son los adjetivos, que son lo que modifican el sustantivo. Usualmente acompañan a este mencionado para describir alguna cualidad o característica del mismo. Por ejemplo, niños traviesos, siendo traviesos lo que describe cómo son estos niños. Después tenemos lo que son los artículos, usualmente acompañan al sustantivo y se utilizan para identificarlo. Estos se alinean con el género del sustantivo, como por ejemplo la naranja, el carro, un río, una rana. Después tenemos lo que son los adverbios, que modifican al verbo a un adjetivo o incluso a otro adverbio. Existen diferentes tipos, como de modo, tiempo, cantidad, lugar, duda e incluso de afirmación. Algunos de modos pueden ser estoy bien, mal, cansado, tengo de tiempo, ayer, hoy, mañana, en la tarde, en la mañana. Tengo de lugar, que puede ser aquí, allá, en este lugar. Después tenemos lo que son las oraciones, que poseen una estructura interna formada por un sujeto y un predicado. Ejemplo de esto es, ayer Martín y Keila fueron al cine. Y por último tenemos lo que son los párrafos, unidad mínima de un texto compuesta por una o más oraciones, principales y secundarias, que desarrollan una idea de manera lógica y coherente. Ahora bien, profundizando en por qué hay que conocer eh, todos estos conceptos, es más que todo para mejorar nuestra ortografía y gramática. La ortografía corresponde a un conjunto de reglas que dicen cómo escribir las palabras correctamente. Es como un mapa que lo guía a poner letras, acentos y signos de puntuación en el lugar que corresponde para que los textos sean fáciles de leer y entender para cualquiera. Usualmente, si uno no tiene una ortografía adecuada, su mensaje se va a distorsionar y suele causar confusión. Y la gramática como tal es el estudio de las reglas para combinar estas palabras y formar oraciones que tengan un sentido. Es como la arquitectura del lenguaje, lo que enseña a construir las frases lógicas y a organizar las ideas. Y es más que todo para que éstas sean claras, precisas y digan exactamente lo que uno piensa eh, transmitir. Sin ellas, nuestras frases no tendrían un orden lógico, serían muy escuetas y no tendrían algún sentido. Ahora bien, profundizando en la temática de hoy, los adjetivos, como lo había mencionado anteriormente, su función principal es modificar o calificar el sustantivo. Esto implica que añaden información sobre las características, cualidades o estados del sustantivo al que acompañan y generalmente no van precedidos por artículos. Estos dependen del género y del número, es decir, que tienen que estar alineados dependiendo de la palabra que se esté usando como sustantivo. En el caso del género, estaría masculino o femenino. Los libros grandes, masculino. La casa grande, femenino. Y en el número, los libros grandes, correspondiendo a las S, ¿verdad? Por su número plural. Y la casa grande, estando esta en singular. Los adjetivos se dividen en dos grandes grupos, los calificativos, que son
aquellos más frecuentes, que señalan una cualidad del sustantivo, ya sea abstracta, o sea, que no se puede ver ni tocar, o concreta, que sí se puede ver o tocar. Y el otro grupo sería los determinativos, que son una función que permite identificar al sustantivo y dar más información acerca de su significado. Algunos de los ejemplos de los adjetivos calificativos serían: la taza favorita de mi hermano se perdió en la mudanza, la cama nueva no es tan blanda como parecía, el colorido arcoíris nos dejó sorprendidos y este alumno es muy responsable, jamás hace la tarea, siendo los adjetivos las palabras que están en negrita y subrayados. Ahora bien, los determinativos se dividen en diferentes subgrupos. En primer lugar, tenemos los demostrativos que dan información acerca de la proximidad del sustantivo. Sus grupos son, como se ven en la pantalla, ese, esa, esos, esas, aquellos, aquellas. Y un ejemplo sería: aquella montaña es muy difícil de escalar. Los posesivos, por otro lado, identifican a quién le pertenece ese sustantivo, como por ejemplo, nuestra bandera fue creada en 1848. Otros ejemplos serían mi, tú, suyo, vuestro. Después tenemos los indefinidos, que identifican la cantidad imprecisa o indeterminada del sustantivo al que acompañan. Algún día iremos a París, por ejemplo. También tenemos los adjetivos determinativos interrogativos, que son las palabras que acompañan al sustantivo en una oración interrogativa. Por ejemplo, ¿cuáles películas te gustan? Tenemos los exclamativos, que bueno, estos comparten las mismas palabras que los interrogativos y se utilizan en en oraciones exclamativas. ¿Qué parque de diversiones tan emocionante? Y por último, tenemos lo que son los numerales, que señalan la cantidad precisa de los sustantivos. Se dividen en 4 grandes grupos: cardinales, ordinales, múltiplos y partitivos. Un ejemplo de esto es que Carmen fue la primera atleta en llegar a la meta. Ay, bueno, acá les traía un par de ejercicios. Subraye y escriban en el espacio en blanco el tipo de adjetivo determinativo que se emplea en las siguientes oraciones. También complete las oraciones con un adjetivo demostrativo. Tiene que utilizarlos con precisión según lo que se le indique, tanto en el espacio como en el tiempo. Y redacte una oración con cada uno de los siguientes adjetivos. Acá, bueno, yo hice la resolución de lo que era la práctica para que ustedes pudiesen verlo, pero también dejé esta en blanco para que ustedes puedan practicar un poco sobre la producción de estas oraciones. Entonces, quedo al tanto de cualquier consulta y eso sería todo por la clase de hoy, chicos. Muchísimas gracias.